Buenas noches, mi nombre es Sofía. Vivo en este vecindario. Mientras venía esta mañana noté que todo el mundo estaba comentando sobre lo que sucedió anoche, sobre un robo a varias personas que estaban al pie de sus casas. ¿Qué cree usted de esto? ¿Cree que habrá algún gobierno que pueda darnos más seguridad en la vida? Sí, lo escuché. Pero me gustaría seguir conversando con usted, pero sinceramente estoy muy apurada y debo hacer algunas cosas en el centro de la ciudad. La entiendo, y no deseo quitarle mucho tiempo. Solo quiero leerle un pensamiento de la Biblia donde se demuestra que hay un gobierno que se está preparando para hacer todos los cambios necesarios, no solo en nuestro barrio, ni en nuestra ciudad, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Me permite leérselo? Sí, me llamó la atención lo que usted dice. Pues bien, el texto que vamos a leer es el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Y note aquí, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Les suenan familiares estas palabras que acabamos de leer? Claro, es la oración del Padre Nuestro. Así es. Y en el versículo 10 puede notar de una petición que se ha hecho por miles de años y que está a punto de cumplirse. ¿Se fijó cuáles son esas palabras? Decía, venga tu reino. Exacto. Y un reino es un gobierno. Por lo tanto, estamos pidiendo que el gobierno de Dios empiece a corregir todo lo malo que nos rodea. Pero quiero respetar su tiempo. Queremos dejarle una pregunta pendiente para que en otro momento que usted tenga disponible, analicemos la pregunta: ¿qué hará por nosotros el reino de Dios? Sí, suena interesante. ¿Le parece bien si intercambiamos nuestros números de teléfonos para coordinar nuestra próxima conversación? Me alegro que todo esté bien con usted y su familia. Sabe que la ocasión anterior que conversamos, y aunque lo hicimos en poco tiempo, sin embargo dejamos claro que el gobierno de Dios muy pronto empezará a hacer los cambios que tanto necesitamos. Sí, me llamó la atención que en la oración del Padre Nuestro siempre estamos repitiendo que venga el reino de Dios. No lo había visto de esa manera. Por lo general sucede eso. Como lo repetimos y en ocasiones de manera rápida, no nos damos cuenta de esa petición. Pero, al cumplirse, ya se puede imaginar los cambios que podrían suceder. Y todos sabemos que alguien que quiere gobernar debe tener cierta experiencia en lo que promete. Ahora, quiero repasar con usted un texto bíblico que demuestra lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y eso nos da una idea de lo que hará cuando gobierne sobre toda la tierra. ¿Podría usted ayudarme con la lectura del Evangelio de Mateo, el capítulo 14, los versículos 19 y 20? Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo, hizo una oración. Y después de partir los panes se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Muchas gracias. Esto que acabamos de leer fue uno de los milagros que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra. ¿Pudo darse cuenta qué hizo a favor de personas que tenían hambre? Aunque en lo que leímos no dice la cantidad de personas que comieron, pero habla de multitudes. Y me asombra que solo lo hizo usando 5 panes y 2 pescados.
Sí, que hasta dice que se recogieron sobrantes, en total 12 canastas llenas. Y sabe que según las investigaciones bíblicas, estas canastas podrían haber sido tan grandes como para que una persona entre en ellas. Así que hubo mucho alimento. Ya puede darse cuenta lo que podría pasar dentro de poco tiempo cuando Jesús gobierne toda la tierra y ver la abundancia de comida que existirá. Es increíble que con tan poco se alimentó a muchísimas personas. Así es, pero aquí viene otra pregunta. Si la gobernación de Dios, bajo la dirección de Jesucristo, puede resolver todos los problemas, ¿cuándo lo realizará? Y podemos dejar esa pregunta para nuestra próxima conversación. Y ahora, deseo extenderle una invitación para este fin de semana para escuchar un discurso que ayudará a entender sobre algunos cambios que este reino de Dios hará a favor de nosotros. Esta reunión la realizamos aquí cerca en nuestro Salón del Reino. Sí, los he visto, y en algunas ocasiones pasan por aquí algunos de ustedes que van a ese lugar. Pero ¿cómo funcionan esas reuniones? Bien, para despejar esa duda quiero mostrarle este breve video. ¿Qué cosas le llamaron la atención de este video sobre nuestras reuniones? Veo que utilizan mucho la Biblia y se los ve muy felices estando en ese lugar. Quiero que piense en la siguiente escena mental. Sentado en la hierba, muy cerca de Jesús, mientras él enseñaba a las personas y fijándose bien en su tono de voz con el que enseñaba, en sus gestos, en su mirada, en sus expresiones con sus manos, con su cuerpo. Y uno quedaba impresionado con lo que él decía y cómo lo decía. ¿Cuántos nos hubiera gustado estar en esos momentos aprendiendo de ese gran maestro? De estar de vez en cuando que se pueda, si no es todos los días. Ahora, piense usted en esa misma escena, pero no siendo un discípulo más, sino un familiar que lo tenía día a día junto a él. Y de eso vamos a hablar, de Santiago, su medio hermano, con el que se crió desde muy pequeñito, desde que nació Jesús estuvo con él. ¿Y cuántos años habrá pasado junto a él, oyéndolo como conversaba? Aunque Jesús todavía no estaba bautizado, pero tenía mucha sabiduría que ya a los 12 años lo demostró. Qué hermoso ejemplo tenía Santiago en su propia casa. Y se ha dado cuenta que por lo general el hermano menor quiere parecerse mucho al hermano mayor y le trata de imitar en sus gestos, la forma de hablar, de decir, peinarse, etc. Eso es lo que pasó también con Santiago cuando llegó a ser un discípulo de su medio hermano Jesús. También empezó a utilizar las mismas técnicas de enseñanza que Jesús había utilizado. Aunque era considerado uno más de los que aparentemente tenían poca educación, sin embargo llegó a ser un excelente maestro. Veamos cómo lo consiguió. Usemos un ejemplo que aparece aquí en la carta de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 11. Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Al revisar estas palabras, nos damos cuenta que Santiago está tratando de transmitir lo que todos los cristianos debemos estar dispuestos a sufrir injusticias sin guardar rencor, como lo hizo Job. Aquí hay un buen ejemplo a imitar. Cuando nosotros damos discursos o enseñamos, no queremos hablar por hablar, queremos usar la Biblia como autoridad. Por eso es excelente que nosotros abramos la Biblia, la leamos en el texto que vamos a resaltar y no cerrar la Biblia inmediatamente, sino, por decirlo así, exprimir el jugo de ese versículo bíblico. Ese texto fue
inspirado por Jehová, por lo tanto ahí hay mucha sabiduría y debemos buscar ciertas expresiones o ejemplos bíblicos que podamos resaltar. Que los oyentes se impresionen de la Biblia. No queremos impresionar a nuestros oyentes tratando de darles a entender que sabemos mucho de la Biblia, sino más bien dirigirlo a Jehová y cuánto sabe Él. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: «Oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos». Aquí hay dos palabras, un poco complicadas incluso de pronunciarlas, pero indican la sabiduría, la enorme sabiduría que tiene Jehová. Por eso, cuando enseñe, no lea el texto y de inmediato la cierre, sino siga utilizándola para que la persona entienda la sabiduría de Dios. Ayudemos a otros como Santiago lo hizo, a usar ejemplos bíblicos, a percibir cómo piensa y cómo siente Jehová las cosas. Y que cuando cada uno de nosotros nos tengamos que ir del salón del reino o de haber dejado un curso bíblico, pues esa persona o ese oyente realmente se lleve el mensaje de la sabiduría de Jehová y no de la nuestra. En nuestras manos tenemos algo hermoso, enseñar, pero enseñar con sencillez, tal como lo hizo el discípulo Santiago.